para revisar parte de la teoría y vamos a tener unos 5 minutos de break en el que pueden aprovechar tanto para descansar como para hacer consultas. Yo voy a estar todo el tiempo ahí pendiente para atender las consultas que tengan. El curso se llama Aplicaciones de Python en Laboratorio de Mecánica de Suelos. La sesión uno es una introducción a Python y también su importancia en geotecnia. Eh, Veamos, el curso está principalmente dirigido para profesionales y especialistas en ingeniería civil, geología, minera, geotecnia y otras disciplinas afines, ¿no? Que trabajen o desean trabajar en la industria civil o minera. Civil. Entonces, el horario que vamos a estar manejando es el día lunes, como hoy, de 7 a 9 p.m. y los días domingo de 2 a 4 p.m. La duración van a ser 7 sesiones y aquí unas pequeñas reglas, ¿no? Que lo principal va a ser conservar el micro apagado, a menos que se quiera participar, ¿no? Ahí sí es completamente libre, me pueden interrumpir durante la presentación para realizar sus consultas, ¿no? No hay ningún problema. También les recomiendo que exploren el material de curso que se va a estar compartiendo en el Drive. Ahí en el grupo de WhatsApp ya se ha compartido el Drive. Entonces ahí voy a estar subiendo toda la información que van a tener que revisar, ¿no? Si es que se quiere un aprendizaje mucho más profundo. Luego también consultar durante la sesión o el break, ¿no? Lo que ya les venía mencionando. Bien, entonces, antes de empezar con esta primera sesión, me gustaría ver si algún participante quisiera presentarse o quisiera comentarme en qué se está dedicando actualmente, o si su rubro, o si está estudiando aún, cuáles son las expectativas que tiene del curso, más o menos para poder orientar, ¿no? Cómo se va a desarrollar el curso. A ver, ¿hay algún voluntario o elegimos? A ver, del chat. A ver, quizá a ver. Sí, creo que prendieron su micro alguno. A ver, quizá, a ver, Ángelo Quito Obregón. O Delfino, ¿no? Delfino Nicolás ha prendido su micro. Sí, maestro, buenas tardes. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches ya. Sí, A ver, todavía tarde aquí en mi país. ya, perfecto, perfecto. A ver, Sí. cuéntanos. Sí, maestro, conozco un poquito de Python y me entró la curiosidad de eh, entrar a este curso. Quiero saber cómo se aplica Python en mecánica de suelos. ¿Cómo se resuelven los problemas de mecánica de suelos aplicando Python? Ya, perfecto, Delfino. Básicamente eso. Perfecto, muchas gracias. Ya, ¿quién más desea presentarse o dar algún alcance que requiera del curso? Aquí, docentes. Sadam, ¿qué tal? Mucho gusto. Mm, Cuéntanos. Eh, sí, bueno, yo tengo experiencia en el laboratorio de suelos, pero siempre he trabajado empíricamente, o sea, de forma tradicional, que diga, con formatos de Excel, ¿no? Haya incorporado unas fórmulas, un poco de programación, de Visual Basic, pero en realidad siempre me ha interesado desde hace mucho tiempo em, cambiarme a este tipo de innovación, ¿no? Porque tengo conocimiento por ahí en unos videos de YouTube donde se puede optimizar procesos, ¿no? De una forma muy rápida para elaborar informes eh, eh, de los entregables, ¿no? En lo que son informes de mecánica de suelos. Y espero de verdad optimizar y aprovechar al máximo el curso. Ya, genial, Sadam. Está bastante enfocado, ¿no? Lo que justo vamos a ver en el curso. La última sesión corresponde a la emisión de informes, ¿no? Pero de todas formas, eh, no se requiere ningún conocimiento en Python previo para poder empezar acá, ¿no? Vamos a aprovechar la inteligencia artificial que ahora está muy, digamos, muy de moda para poder simplificar el aprendizaje o, digamos, agilizar el aprendizaje, ¿no? Entonces, también todos los ensayos que vamos a ver va a ser con una visión bien apegada a la norma, ¿no? A las normas STM. Entonces,
Me alegra que estés en el curso, está bastante enfocado lo que requieres para lo que vamos a ver, ¿no? A ver, ¿alguien más que quiera participar? Eh, sí, ¿me escucha? Sí, Frank Aguilar, te Sí. escuchamos. Eh, bueno, por mi parte, yo sí, aún soy estudiante de pregrado y estoy interesado en lo que es de la rama de geotecnia. Como yo estoy próximo a acabar, estoy en noveno semestre, estaba pensando más que nada en lo que era mi tesis, ¿no? Y para optimizar estos datos, quizá también que sea un poco innovador, quería hacer todos estos ensayos mediante Python, bueno, porque mi tesis va a ser en geotecnia, ya lo tengo definido. Y me pareció interesante porque también un lenguaje de programación era necesario, ¿no? Para estar a la vanguardia. Y honestamente, Ya. Muy bien, Frank, muy bien, muy bien. Estamos justamente viendo eso. Ahora que estás como ya por finalizar tu ciclo académico, entonces sí te puede servir bastante el curso. Recuerda que para la geotecnia los ensayos de laboratorio son la parte elemental, ¿no? Son, digamos, la primera parte o el comienzo de tus estudios, ¿no? Primero está la parte de tus investigaciones en campo, luego viene todos tus ensayos de laboratorio. Entonces, se requiere bastante tener digamos, un conocimiento bastante sólido de los ensayos, una formación bien firme, ¿no? Que te permita más adelante entrar de lleno en el campo de la geotecnia, ¿no? Entonces, qué bueno también tu participación en el curso, ¿no? Em, Recuerden que lo que se busca es que durante todo el desarrollo de las clases pregunten bastante, si quieren alguna consulta adicional que no hayan visto en el alcance, lo podemos ver si lo agregamos por ahí en parte de las sesiones, ¿no? Muy bien, entonces, sí, a ver, uno más y ya comenzamos con el dictado del curso o ya terminamos con los tres. Y ya, empezamos con el curso entonces. La sesión uno, como bien dice, es una introducción a Python, ¿no? Y su importancia en la geotecnia. Entonces, los objetivos que vamos a querer buscar, primero es incentivar el aprendizaje de Python, mostrarlo como una herramienta cada vez más importante en todos los rubros en general, ¿no? Siempre es necesario aprender una herramienta de programación. Luego va a ser también familiarizar a los participantes con el entorno de programación de Python. Ya vamos a usar el Visual Studio Code para que ya vayan familiarizándose con el uso de Python. Y por último, vamos a realizar una primera automatización básica de cálculos usando DeepSeek, ¿no? Bien, entonces vayamos a la primera parte. ¿Por qué utilizar Python en geotecnia? Como lo había mencionado quizá en el webinar, quizá alguno ha participado, eh, hay que ponernos bastante en contexto, ¿no? Siempre hay que trabajar así, en contexto. No es no es dable quizá enfocarnos en algo que no es tan necesario, ¿no? Pero en este caso, Python sí es bastante necesario y vamos a explicar el por qué. Actualmente estamos viviendo o experimentando una cuarta revolución industrial, ¿no? Han escuchado ya de la primera, la segunda, incluso la tercera, ¿no? Que tiene que ver con la creación del Internet, con la globalización de la información y todo ello, ¿no? Que ya fue hace casi unas 4 décadas, 5 décadas ya. Entonces, ahorita más que nada es el tema de la digitalización. Cada vez estamos eh, migrando a un sistema, digamos, virtual, ¿no? Ya no estamos, por ejemplo, en los laboratorios, actualmente lo que se maneja son archivos digitales, ¿no? Quizá antes eran, o bueno, hace ya años, ¿no? Que se manejaban los reportes en físico, ahora cada vez son más digitales, todo se envía por correos, la información se maneja de forma digital. Los cálculos también todo ya se hace de manera digital. Entonces, ante esta creciente cantidad de información que estamos experimentando, tenemos que tener una herramienta para poder gestionar esta información. Entonces, ante ello viene la opción de Python, ¿no? Que como dice acá, hay una clasificación de las funciones de Python en aplicaciones de geotecnia, ¿no? Ya enfocándonos ya en la rama de geotecnia. Entonces tenemos la función de una calculadora,
una función de un gestor de datos y una función de visualizador. Entonces, principalmente nos vamos a enfocar en estas dos últimas, que es lo que vamos a usar para el presente curso, que es un gestor de información y un visualizador. ¿Qué más tenemos? A ver, en el mundo de la programación en general, tenemos varios lenguajes. Tenemos a Python, al C++, al Do, al Java, al JavaScript, SQL, entre otros, ¿no? Hay una gran diversidad de aplicaciones. Pero vemos acá que en abril del 2025 Python está en primer lugar, ¿no? Con una calificación del 23,08%. Y quien le sigue es el C++ con 10,33. O sea, el C++ está bastante arriba, ¿no? ¿Y por qué? Vemos acá. Desde el 2022 aproximadamente, cada vez más usuarios manejan el lenguaje de programación de Python. Actualmente está en un 23,08%, ¿no? En comparación con otros que quizá en los años han venido manteniéndose constantes o decayendo un poco, ¿no? Como lo es el Java y el C. Ahora, ¿por qué? Acá les he puesto unos pequeños cuadros para que vean la comparativa en estos lenguajes de programación. Quizá ahora lo que más se nos encaje es Python, ¿no? Pero posteriormente ustedes puedan tener, digamos, otros objetivos, otros requerimientos para diversos proyectos que requieran. Entonces, tienen que también revisar constantemente cuál lenguaje se adapta más a ustedes. En un punto, quizá Python llega a ser lento, ¿no? Cuando manejen una gran cantidad de datos y para ello se usan otros lenguajes. O quizá en un punto Python no te permite correr programas de una forma tan eficiente. Y aunque actualmente ya se esté trabajando para que Python sea cada vez más rápido, igual hay otros lenguajes que lo superan, ¿no? Veamos, por ejemplo, una comparación entre Python y el C++. La sintaxis de Python es sencilla y legible. La de C++ es más compleja y requiere atención. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando empiecen a codificar en el C++ se requiere una estructura mucho más detallada. Se requiere declaración de variables, se requiere eh, una redacción, digamos, más propia del C++, mientras que el Python tiene términos mucho más entendibles, ¿no? En cuanto al tipado de Python es dinámico, no es necesario indicar el tipo de objeto, mientras que el C++ es estático y requiere especificar el tipo de la variable. El Python está enfocado para el desarrollo web, análisis de datos y aprendizaje automático, mientras que el C++ está en el desarrollo de sistemas, aplicaciones de escritorio y videojuegos. Y acá, por ejemplo, podemos ir al Java, en donde uno de sus usos son las aplicaciones empresariales o el desarrollo de móvil como el Android, ¿no? Va a ser bastante difícil ver que desarrollen ese tipo de aplicaciones mucho más elaboradas con Python, ¿no? Y eso requiere otros tipos de programaciones. El rendimiento de Python es más lento que el C++, ¿no? Lo que les venía mencionando. Y su curva de aprendizaje del Python es mucho más fácil de aprender, ¿no? Y el C++ es un poco más complicado. Requiere más, digamos, más horas de práctica y también de lectura, ¿no? Y así pueden compararlo tanto con el Java como con el C. A ver, y entonces, viéndolo ya para este curso, tenemos estas aplicaciones para un laboratorio de mecánica de suelos. En general, digamos, se puede usar para cualquier laboratorio, ¿no? Estas aplicaciones no son restrictivas para la mecánica de suelos, ¿no? Pero como vamos a tocar en todos los ensayos que tienen que ver o que son útiles para la geotecnia, vamos a ver principalmente la mecánica de suelos. Entonces, la primera aplicación que podemos ver es la automatización de procesamiento de ensayos. Entre ellas, vamos a revisar lo que es la clasificación de suelos, el ensayo Proctor y CBR, la consolidación unidimensional, el corte directo y el triaxial, que son los ensayos que vamos a ver en este curso, ¿no? La gestión de base de datos de resultados también nos va a servir para alertarnos de forma automática si hay resultados inconsistentes, definiendo parámetros previos, ¿no? O también registrar la trazabilidad de ensayos. Otra aplicación es el desarrollo de formatos digitales mediante el uso de bibliotecas como el PyQt o el Streamlit, ¿no? Para diseñar entornos de programación, ¿no? De ingreso de datos. O también realizar aplicaciones tipo dashboards.
que básicamente nos van a permitir, digamos, manipular nuestra data para poder graficar resultados de una forma más dinámica, ¿no? Y es bastante interesante también esta aplicación. Otra es la capacitación y entrenamiento técnico, ¿no? Quizá como algunos estamos en el rubro de laboratorio de mecánica de suelos, cuando llega personal nuevo quizá o se requiere seguir capacitando al personal, entonces Python es una herramienta bastante interesante, ¿no? Podemos usarlo como simuladores interactivos para visualizar el comportamiento del suelo, ¿no? Lo que les había mencionado, variando parámetros, cómo se comporta el suelo. Y también para realizar ejercicios prácticos, ¿no? Que están automatizados. Lo siguiente es información de ensayos automatizados. Podemos elaborar plantillas en PDF con formatos estandarizados y un alto nivel de personalización. Ahora, muchos dirán, "Pues, pero esto también se puede hacer con Excel". Y es cierto, yo hasta ahora sigo usando Excel para algunos casos, ¿no? La diferencia es que el nivel de personalización que se puede alcanzar con Python es mucho mayor, ¿no? Y aparte que se le puede dar, digamos, ciertos plus. Em, por ejemplo, si ustedes usan Excel, digamos, al alinear textos, están sujetos a la ubicación de celdas. Y si quieren, digamos, realizar algunos desfases, muchas veces se requiere insertar más celdas o se requiere em, ubicar adecuadamente los párrafos, ¿no? Esto es mucho más sencillo en Python, ¿no? Donde dándole coordenadas o dándole algunos valores a unas funciones se puede reubicar los textos, ¿no? Entonces, con Python puede alcanzar digamos, un resultado mucho más elaborado, ¿no? Más profesional. Lo último también es el tema de control de calidad y trazabilidad, ¿no? Se puede realizar conexiones con sistemas LIMS, ¿no? Los sistemas LIMS principalmente están enfocados en lo que es el sistema de gestión de un laboratorio. También está la reducción de errores y realizar auditorías más eficientes. Bien, hasta ahí, ¿alguna consulta que puedan tener? Digamos, algo que no ha quedado claro o que quieran comentar. Bien, bien, entonces continuamos con principios básicos de programación. Bien, hay que entender un poco de qué trata todo esto, qué significan cada término, ¿no? Y comenzamos con el qué es programar. La programación es una actividad que está ligada a procesos con los cuales se ejecutan tareas y programas en un dispositivo electrónico como computadoras. Con la programación se pueden automatizar tareas, se resuelven problemas y si no a través de sistemas informáticos, ¿no? Eso básicamente es lo que es la programación. Ahora, ¿qué es lo que hace un programador? Va a escribir las líneas de texto o código, ¿no? Que se distribuyen en diferentes archivos dentro de una carpeta, siguiendo reglas que la define un lenguaje de programación. Y se ejecutan para cumplir una o múltiples funciones. ¿Qué habilidades se puede desarrollar cuando alguien está programando? Estas seis principalmente, ¿no? Que es el pensamiento lógico, la aptitud matemática, la atención al detalle, el desarrollo de nuevas tecnologías, el análisis de problema y la gestión del tiempo. Entonces, cuando ustedes van a ir empezando con la programación, van a ir adquiriendo también estas habilidades. Sí, ahí tenemos un micro prendido. Ok. Ahora, ¿qué es Python? Como les había mencionado anteriormente, Python es un lenguaje de programación que tiene la característica de ser potente y fácil de aprender. Tiene estructuras de datos de alto nivel eficientes y un simple pero efectivo sistema de programación orientado a objetos, ¿no? Esta programación orientada a objetos, digamos, es uno de... Sí, aquí está. Es uno de las principales virtudes de Python, ¿no? Eh, no lo vamos a tocar en el alcance del curso, pero igual va a permitir tener mucho más control de tus programas, ¿no? En algún momento, digamos, voy a tratar de usarlo y para no complicar mucho el curso, ¿no? Pero para que puedan aprenderlo también o quizá tenerlo como una posible herramienta futuro.
¿Qué más tenemos? La elegante sintaxis de Python y su tipado dinámico, junto a su naturaleza interpretada, lo convierte en un lenguaje ideal para scripting. Entonces, vamos a ver este esquemita. Dice cómo funciona Python. A diferencia de otros lenguajes de programación, ya, eso es principalmente, bueno, particularmente para Python. Primero estamos en un editor de código. Este editor de código es el Visual Studio Code, ¿ya? En este editor de código vamos a poder escribir las líneas de código para posteriormente ejecutarlas, ¿no? Básicamente nos sirve como un editor. Luego, ese archivo lo vamos a guardar, ¿no? Puede ser un archivo .py, .ipinb, que va a depender del uso que queramos darle, ¿no? Principalmente nosotros vamos a manejar el .ipinb, que son archivos de notebook de Jupyter, que nos permiten un aprendizaje más sencillo, ¿no? Luego les voy a explicar un poco más a detalle de esto. Esto luego se va a interpretar. ¿Qué quiere decir? Que la computadora va a leer ese archivo y lo va a ejecutar. A diferencia de otros programas o de otros lenguajes de Viendo, programación, estoy viendo unas clases de Python. eh, Quito, Ya, ¿alguna pues, hablamos. consulta? Ya, ya listo, Mateo. Hablamos. Ahí, tenemos un micro prendido. Iber Quito, ya, ya continuamos. Este intérprete lo que va a hacer es leer el código y ejecutarlo, ¿no? Mientras que otros lenguajes de programación todavía requieren compilar el código. La hecho, para más rico hecho. Tu apoyo ahí, Jorge, para silenciar al Ah, compañero. es diferente, ahí no se aplican, pues formas no se aplican, no son autorizados, dice. Farmacia require, mi farma es, no, Ya, listo. Ahora sí continuamos. Como les venía diciendo, entonces lo que se va a realizar acá es evitar esa etapa de compilar, por lo que mientras vamos editando el código lo podemos ir ejecutando, ¿no? Y obtener resultados, digamos, más rápidos. Entonces, y ya bueno, todo eso lo va a realizar en un programa en ejecución. Acá les pido que instalen el Visual Studio Code si aún no lo han hecho. Les he dejado acá un momento. Les he dejado acá el link y también el link del intérprete, ¿no? O sea, el intérprete, como les he mencionado, es quien va a leer este código y lo va a ejecutar. En este caso, aquí paso al siguiente diapositiva, en las que les recomiendo instalarse versiones del 3.9 o 3.10. Incluso yo manejo el 3.8.10, que funciona bastante bien. Para el alcance que vamos a tener, bastan con estas versiones, ¿no? Creo que actualmente ya hay hasta 3.11 o 3.12, pero esas no se recomiendan porque muchas veces las últimas versiones aún están en revisión o están en modo beta, si no me equivoco, y tienen algunas fallas, ¿no? Entonces, preferible evitar estas últimas versiones y utilizar las de acá, 3.9 o 3.10. Entonces, acá le van a dar en Dowland y luego van a instalar el de acá, ¿no? Que dice 64 bits. Consulta, ¿alguien ya lo ha instalado? ¿Han tenido dificultades? Bueno, si aún no lo han hecho, igual tenemos, pueden revisar la grabación, ¿no? Para que luego apliquen lo que vamos a realizar en la próxima hora. Continuamos. Para instalar el Visual Studio Code es bastante sencillo, también les he dejado el link de la descarga. Van a la página y van a descargar el que dice Windows, ¿no? Ahora sí, vayamos ya a lo que es principios básicos de programación. A ver, me dan un minuto, por favor.
Ya, listo, continuamos. Ahora sí vamos a ver la sintaxis que se usa en Python, ¿no? Para programar. Eso es de forma teórica. La verdad que no quiero extenderme mucho en esos temas porque no va a ser tan necesario, ¿no? Es mejor aprender mientras se está realizando eh, los ejercicios. Pero de todas formas, aquí les doy algunos términos que quizá van a escuchar de forma muy recurrente cuando hagamos los ejercicios en general. Veamos, uno de ellos es lo que son variables y tipos de datos, ¿no? Que básicamente vendrían a ser dónde vamos a almacenar nuestra información o dónde o qué valores queremos ir cambiando o establecer para luego usarlo en ciertas fórmulas, ¿no? Esas vendrían a ser las variables. Y las variables también van a tener un tipo de información. O sea, pueden ser el variable tipo string, variable tipo float. Ah, ahí consultan en el grupo las diapositivas. Ahí, al finalizar las clases lo vamos a subir en el Drive. Bien, continuamos. Tenemos también las condicionales, que ya son estructuras que nos van a permitir realizar un camino, ¿no? Para que siga la información. Si es que cumplen ciertas restricciones, digamos así. Tenemos también tipos y casting, tenemos funciones, listas, sets, diccionarios, estructuras de datos y algoritmos, arreglos y listas enlazadas. Principalmente quizá ahorita quiero que vean lo que es módulos, ¿no? Los módulos básicamente son pequeños paquetes de programa ya preestablecidos que ya han realizado otras personas que nos permiten a nosotros quizá simplificar algunos pasos, ¿no? Por ejemplo, queremos leer un Excel. Se usan módulos como el Pandas, módulos como el OpenPyXL, ¿no? Que ya son estructuras bastante complejas, por decirlo así, que están a nuestro alcance y nos permiten realizar o modificar el archivo de una forma bastante detallada. Y este manejo de esos módulos también les voy a alcanzar en el Drive. Hay algunas hojas como para que lo vayan leyendo y puedan ir practicando también, ¿no? Ahora veamos acá. Esta es una estructura bastante simple. Tenemos el import sys. Acá lo que está haciendo esta línea de acá es importar un módulo para usar este pequeño módulo, ¿no? Que es el sys. Aquí es importación de módulos. Luego tenemos la definición hola mundo. ¿Qué quiere decir esto? Está definiendo una función. Y esta función en este caso no tiene ningún parámetro, ¿no? Pero podría tener parámetros. ¿Qué más tenemos? Un for i en el rango del 1 al 10. ¿Qué quiere decir esto? Que es un ciclo. ¿Qué quiere decir? Que el i va a variar desde el 1 hasta el 10. ¿Qué más tenemos? Una definición de variable, ¿no? Nombre igual a editing. Dice, no es necesario una palabra reservada para declarar una variable, ¿no? O sea, acá la podemos declarar, no es necesario declararla anteriormente. ¿Qué más tenemos? Un print. Print también es una función. Y en este caso sí tiene su argumento, ¿no? Que es hola mundo más el nombre. ¿Y cuál es el nombre? Editing, ¿no? Entonces es como que si los va a unir, ¿no? Hola mundo con editing. ¿Qué más tenemos? Tenemos una condicional que es el if. Si es que se cumple esta condición, se va a ejecutar el hola mundo. ¿Ven? Entonces esa es la sintaxis básica de Python. Ahora quizá, si es que estamos recién viendo Python, ¿de dónde vamos a escribir todo eso, no? ¿De dónde se nos va a ocurrir? Justo para eso vamos a ver lo que es el DeepSeek, ¿no? Y más adelante. De momento sigamos viendo. Vamos a la cosa, Tenemos DeepSeek. de nuevo un micro prendido. A ver. Cuiden sus micros, por favor, a menos que quieran participar o quieran dar algún comentario. Ya, muchas gracias. Tenemos ahora algunos ejemplos de partes de programas de cada término que hemos visto. Entonces, tenemos primero acá variables y tipos de datos. Acá tenemos las cuatro principales variables, ¿no? Como nombre, esto es para el contenido de humedad. Nombre, suelo A, ¿no? Estamos almacenando esta información solo va en esta variable que es nombre. ¿Qué más tenemos? Contenido de humedad igual a 23.5. Lo mismo, pero en vez de almacenar un nombre a la que se define como string, estamos almacenando un número decimal y su tipo de variable se llama float.
Luego tenemos número de ensayo, que es el uno. ¿De qué forma lo estamos almacenando? Como un número entero. Luego es suelo cohesivo igual a true. Es como decir, eh, esto es un valor verdadero y el tipo de variable se llama booleano. Si se dan cuenta, tenemos acá unos guiones bajos, ¿no? Cuando ustedes quieran definir alguna variable, recuerden, siempre tiene que iniciar con una letra, continuado con otras letras o números, y si se quieren unir dos palabras, tienen que realizarlo mediante guión bajo, ¿no? Si es que no lo hacen, no se va a definir bien la variable. O mejor dicho, no se va a definir su variable. Entonces siempre usan estos guiones bajos. ¿Qué más tenemos? Operaciones básicas. Acá para calcular la humedad, ¿qué necesitamos? El peso húmedo, en este caso es 850 gramos, y el peso seco, que es 720 gramos. ¿Cómo se calcula el contenido de humedad? La diferencia entre peso húmedo menos peso seco sobre el peso seco por el 100%. Si se dan cuenta, acá ya estamos realizando operaciones básicas como la resta, división y multiplicación. Y acá también estamos en otra pequeña función que es el print, ¿no? Print el contenido de humedad va a imprimir cuánto es el contenido de humedad. Esta es la forma en la que se maneja Python, ¿no? Para obtener resultados, lo que van a hacer es operar las variables, ¿no? No los valores. Si no, no tendría sentido, ¿no? No tendría gracia usar Python. La idea es que ustedes puedan programar con estas variables y luego asignarle estos valores también. Digamos, si ustedes tienen otro suelo, ¿no? Otro ensayo, lo único que faltaría cambiar sería esto de acá, ¿no? El peso húmedo con el peso seco, pero esa estructura ya queda definida. ¿Qué más tenemos? A ver, estructuras de control. Acá tenemos una condicional y te dice, ¿no? Si el contenido de humedad es mayor a 20, imprimir alto contenido de humedad. Si es que no, significa este else. Si es que no, se va a imprimir valor aceptable. Sigamos. Tenemos estas muestras, ¿no? De 18.3, 22.5, 19.7, 21. Esos son los contenidos de humedad de esta muestra. Ahí tenemos una consulta. Ah, ya. ¿Qué nos dice? Para una humedad en las muestras. ¿Qué quiere decir? Que estas humedades, 18.3, 22.5, 19.7, 21, en esta lista que es muestras, se van a imprimir, ¿no? Básicamente esta función nos permite imprimir todos estos valores. Luego tenemos funciones. Acá está una, disculpen, no tengo mi láser, y ahora sí. Tenemos esta función. Vamos a definir el cálculo de humedad, ¿no? Con peso húmedo y peso seco. Como ven, esta función ya tiene sus argumentos, ¿no? El peso húmedo y el peso seco. ¿Y qué nos va a regresar? Nos va a regresar el valor de la humedad, ¿no? Aquí está la fórmula para calcular la humedad. Y aquí está el resultado, ¿no? H igual a calcular humedad con 850. Es como si estuviésemos invocando a esta función. ¿Ven? Calcular humedad, y le damos los argumentos. El peso húmedo le damos el valor de 850 y el peso seco de 720. E imprimimos, ¿no? Luego tenemos también el tema del manejo básico de errores, que sí resulta bastante importante porque muchas veces estamos realizando nuestros códigos, ¿no? Y nos olvidamos que hay situaciones en las que es imposible que nos salga un resultado. Por ejemplo, dividir 100 entre cero. En ese caso no va a correr nuestro código, no va a resultar en un error. Entonces es necesario que en parte del código también se piensen un poco a futuro de cuáles van a ser los posibles fallos que tenga el código. Y para eso sirve el try, ¿no? Cuando realizas el try eh, y hay algún posible error, se le pone acá, ¿no? Except cero división error. ¿Qué quiere decir? Que si es que se va a producir un error, en vez de que no corra tu código, se va a imprimir error, división por cero, ¿no? Y te va a alertar si es que hay algún problema con tus, digamos, con tus datos o quizá con, con algún valor que no se ha redactado bien, ¿no? Como les había mencionado, les estoy compartiendo al finalizar la clase estos archivos de acá, que son para manejar estos módulos, ¿no? Que son el NumPy, el Pandas y el Matplotlib. Acá están. Va a servir bastante como para que ustedes vayan leyendo y vayan aprendiendo más rápido Python. Bien,
Otra consulta, o mejor dicho, ¿no? ¿Alguna primera consulta que quieran realizar hasta ahí? No hace falta, digamos, entender todo esto a la primera, ¿no? Lo vamos a ir aprendiendo conforme se desarrolle el curso. Entonces, veamos, el tema del DeepSeek. ¿Cuántos ya han usado ChatGPT o DeepSeek, Geminis, que son hay un montón de, de inteligencias artificiales, ¿no? Que sirven para realizar consultas, para buscar información. Y la verdad es que muy pocos conocen que también se pueden usar para programar. Inclusive, su fuerte de de estas inteligencias artificiales es la programación. Entonces, ¿alguno ya ha usado el DeepSeek o el ChatGPT? A ver, levanten la mano si alguien ya ha usado. Bueno, parece que no lo han usado, ¿verdad? Entonces, veamos acá. ¿Por qué usar DeepSeek? Aquí les he colocado 5 principales razones para usar el DeepSeek en lo que es programación. El primero es porque está especializado en código. El segundo es porque tiene un autocompletado inteligente. El tercero porque tiene una interacción fluida con entornos de desarrollo. El cuarto porque tiene un aprendizaje y mejora continua. Es decir, mientras más los uses para tus proyectos o para tus necesidades, se va a ir enfocando cada vez más en lo que necesitas, ¿no? Y lo último está para un soporte para análisis técnico y científico. Entonces, a diferencia del chat GPT quizá, que aquí lo he colocado, que está más orientado a ser un asistente conversacional, el DeepSeek es principalmente para generar código, ¿no? Y para realizar cálculos simbólicos, que es más orientado a lo que son las matemáticas y lógica. ¿Qué más tenemos? La habilidad en programación de ChatGPT es alta, es muy bueno, ¿no? Mientras que el DeepSeek es muy alto, es más preciso y veloz en sintaxis. Y también es más compacto sus líneas de código. ¿Qué más tenemos? El manejo de contexto es excelente del ChatGPT para seguir hilos de conversación, mientras que el DeepSeek es limitado, ¿no? Ahí vemos para cuál está orientado cada uno. Eh, el ChatGPT es multimodal, no solo es contextos, también interpreta imágenes, mientras que el DeepSeek es solo texto, ¿no? Soporte para español, bueno, hay otras características que se pueden comparar entre ellos dos. ¿Qué más tenemos? A ver. La inteligencia artificial se puede utilizar de manera local o o en el internet, ¿no? Cuando uno usa esta inteligencia artificial, recuerden que la información que tú subas ya está prácticamente disponible en la web, ¿no? O ya lo pueden ubicar otras personas. Entonces, cuando manejemos información sensible, quizá, o recuerden que en el laboratorio hay un requerimiento por INACAL que es el tema de la confidencialidad, ¿no? Entonces, no se puede compartir información de ensayos que has realizado así tan abiertamente. Entonces, se requiere, digamos, algún tratamiento especial para estos casos. Y una opción es el DeepSeek R1 local, ¿no? Si es que más adelante piensan implementarlo, es esta una buena opción. ¿Cuál es la ventaja? Una privacidad total. eh, Se puede usar sin internet. Tienes un control total del entorno, ideal para entornos con información sensible, precisión matemática muy alta y no requiere costo, ¿no? ¿Verdad? Una ventaja más que me había mencionado compartir era que el ChatGPT es de paga, ¿no? O sea, tiene un límite de la información que puedes usar. Mientras que el DeepSeek no es un código abierto, entonces puedes usarlo todo el tiempo que requieras. Y con el local es lo mismo. También vas a poder utilizarlo de forma local cuanto tiempo tú lo requieras. Bien, entonces para esto ya aquí les dejo una información adicional. No es parte del curso, no lo vamos a usar, pero si es que alguno requiere, eh, se tiene que descargar este programa que es el LM Studio para poder utilizar estos asistentes, ¿no? De programación de forma local, ¿no? Y aquí está cómo se instala y cómo se usa. Bien. Entonces, siendo las 7:55, tenemos 5 minutos de break. Si alguno quiere
hacer una consulta, este es el momento, o si quieren tomarse un descanso. Pausamos la grabación, Jorge. Sí, yo voy a estar acá, voy a estar atento si alguno tiene alguna consulta, ¿ya? Entonces, en 5 minutos continuamos con ya la aplicación del Python, ¿no? Para un programa, para un problema de mecánica de suelos en particular. Ya, listo. Volvemos entonces.
Ya, listo, continuamos. Ahí Ulises nos había consultado cómo se instala el DeepSeek R1. Bien, compartir pantalla. Ya se puede ver la pantalla, ¿verdad? Sí, ok. Básicamente escriben en internet, DeepSeek, y es la de acá, ¿no? La que tiene el icono de ballenita. Y entran en la primera opción. Es un, es un código libre, ¿no? O sea, cualquier persona lo puede utilizar y es completamente gratuito. E inclusive no requiere ningún tipo de registro o de logueo para inicio de sesión, ¿no? De todas formas, les recomiendo que lo hagan para que almacenen su historial, ¿no? Y cada vez sea más personalizado las respuestas que les dan. Muy bien. Entonces, si alguien me puede seguir con esto, quizá va a ser mucho más, eh, la información que vamos a tener es mucho mejor, ¿no? Para ver si es que obtenemos las mismas respuestas o quizá varía un poco. Recuerden que esas inteligencias artificiales no te dan exactamente la misma respuesta siempre, a veces varían un poco. E inclusive el DeepSeek con el ChatGPT varían más todavía. Entonces, si alguien me pudiese seguir y escribir el mismo prompt, entonces también lo comparte acá en el chat. Bien, entonces para ver una primera aplicación, eh, acá esto ya está subido en el drive del curso. Es el curso, es el libro del Braja Das. Es este libro de acá. El libro tiene un montón de temas, que son los temas fundamentales para la mecánica de suelos. Vayamos al índice. Aquí tienen, ¿no? Ingeniería geotécnica, el origen del suelo, el tamaño del grano, relaciones de peso y volumen, estructura del suelo y la plasticidad, clasificación de suelos. Tienen varios temas. Entonces, acá había visto uno quizá que pueda ser bastante de provecho para nosotros, que es el tema de la permeabilidad, ¿no? Básicamente ahorita, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ver un ejemplo o un problema resuelto y vamos a hacerlo desde Python, ¿no? Para que se entienda todo el proceso. Entonces, así lo tengo ubicado más rápido. Carrier. Listo. Veamos un poco de teoría, ¿no? ¿Qué te dicen de la conductividad hidráulica para un suelo granular? Hay diferentes fórmulas empíricas. Una de ellas es la de Hassen, que luego Carrier lo va a ir mejorando o va a ir implementando nuevos parámetros y obtener esta fórmula de acá, ¿no? Entonces, la idea es que DeepSeek programe eso y nosotros poder utilizarlos. Entonces, vayamos a uno de los ejemplos, que es este ejemplo de acá, el ejemplo 7.7, que te dicen la distribución del tamaño del grano, la curva de distribución del tamaño del grano de una arena se muestra en la figura 7.10. Acá está. ¿Cómo se dice? Estimar la conductividad hidráulica usando la ecuación 7.30, que vendría a ser la que les había mostrado. Y te dan datos, ¿no? Te dicen la relación de vacíos de la arena es de 0.6. Y utilizar un factor de 7, ¿no? Del SF. ¿Qué vendría a ser el SF? Por aquí lo tenemos definido. Factor de forma, ¿no? Shape factor. Bien, entonces, ¿cómo le vamos a dar la indicación al DeepSeek para que nos pueda resolver este problema? Vemos acá. Hay ya algunas estructuras predefinidas.
yo les recomiendo bastante que usen este esquema, ¿no? Que es contexto, indicación y el tipo de detalle que quieren. Inclusive otros más, digamos, con mucha más, eh, con algo en particular que requieren, le piden al DeepSeek que actúe como si fuese un ingeniero geotécnico, le pueden pedir que actúen como cualquier especialista que de la rama, ¿no? En este caso esto no va a ser necesario. Entonces, de frente vamos a ir a la estructura, ¿no? Elaborar un código en Python para calcular la conductividad hidráulica, ¿ok? Utilizando la fórmula de Carrier 2000, 2003. Y ya está. A ver, vamos a ver qué obtenemos. DeepSeek tiene, al igual que ChatGPT, tiene sus propias herramientas, ¿no? Tiene esta opción que es para un pensamiento más profundo, que quiere decir que va a demorarse mucho más en pensar. También tiene esta opción que es para búsqueda en Internet, que también se va a demorar mucho más, pero en búsqueda, ¿no? Otra ventaja que tiene es que se puede editar el código, es decir, lo que hemos indicado, este prompt, se puede modificar o se puede copiar. No solo te da la estructura del código, sino también te va a dar esto de acá, ¿no? Sus características, ejemplo de uso, como una serie de instrucciones para que se pueda elaborar, bueno, se pueda implementar esto, ¿no? Entonces, hay que ver la respuesta, ¿no? Hay que leer completo. Ya quizá más adelante ustedes de frente requieran el código, ¿no? Pero de momento hay que leer todo el resultado. ¿Qué te dice? Cálculo de la conductividad hidráulica usando la fórmula de Carrier. Dice, es un método empírico para estimar la conductividad hidráulica basado en el tamaño efectivo de las partículas, ¿no? El de 10. La fórmula es esta de acá. Ahora, vamos a verificar si realmente es esta fórmula, ¿no? Recuerden que la inteligencia artificial no es perfecta. Vamos a tener que darle ciertos apoyos cuando no sea precisa, ¿no? Vamos a ver cómo ha salido este caso. Tiene un 1.99 por 10 a la 5, 1.99 por 10 a la 4, ya vemos una pequeña diferencia acá. ¿Qué más? El D10 al cuadrado por el E a la 1.385. Y no está igual, es esta de acá, ¿no? Esta es esta ecuación de acá. Sí, básicamente está usando otra ecuación y no es la que nosotros requerimos. Ya, ¿en qué más dice? K vendría a ser la conductividad hidráulica, el D10 es el tamaño efectivo de partícula y la E vendría a ser la relación de vacíos del suelo. Y aquí está el código Python para calcularlo. Entonces, ¿qué nos dan? Nos piden importar un módulo que vendría a ser una librería que es el MAT. ¿Qué más? Nos piden definir esta función, que es el cálculo de conductividad, usando estos dos parámetros de 10 y E. ¿Qué más? Cuando vean así entre dos comillas, son explicaciones, ¿no? Y sobre todo cuando está en color verde. Son explicaciones. ¿Qué te dice? Cálculo de la conductividad hidráulica según la fórmula de Carrier 2003. Los parámetros venían a ser el de 10, el float, tamaño efectivo de partícula en milímetros, el E vendría a ser la relación de vacíos del suelo, que te va a regresar la conductividad hidráulica. Aplica la fórmula de Carrier, que no es la que nosotros requerimos. Ahorita vamos a ver cómo solucionarlo. ¿Qué más tenemos? Tenemos una estructura, el if. Cuando se cumple esta condición, se va a imprimir, ¿no? Cálculo de conductividad hidráulica, fórmula de Carrier 2003. ¿Qué más? Tenemos el D10, está definiendo esta variable, que vendría a ser el input, ingresa el tamaño efectivo, y el E, ¿no? Ingrese la relación de vacíos. ¿Qué más? Tenemos la conductividad, tenemos que va a imprimir estos resultados, ¿no? El tamaño efectivo, relación de vacíos, conductividad hidráulica. Tenemos también la interpretación. Interpretación aproximada. Si la conductividad es mayor a 1, se puede decir que el suelo es muy permeable. Si es mayor a 1 por 10 a la menos 2,
el suelo es permeable, ¿no? 10 a la menos 4, permeabilidad media, 10 a la menos 6, semipermeable, y si no, ya es prácticamente impermeable, como si fuese una arcilla, ¿no? Características de código. Define una función específica para el cálculo usando la fórmula de Carrier. Incluye entrada interactiva de datos para el D10 y relación de vacíos. Proporciona el resultado en notación científica. Incluye una interpretación cualitativa de los resultados. Maneja matemáticas precisas usando el módulo MAT. ¿Qué más? Ejemplo de uso. Para un suelo con D10 y relación de vacíos. El resultado sería aproximadamente 3.10 por 10 a la menos 3, lo que indicaría un suelo de probabilidad media arena fina. Te dicen, ¿necesitas alguna modificación o explicación adicional sobre el código? Y justamente sobre ahí tenemos que ir, ¿no? Que necesitamos alguna modificación. Entonces, revisemos bien eso de acá. Te dicen esta fórmula de acá, que es el K igual a 1.99 por 10 a la cuarta. ¿Qué más usa? Usa una sumatoria. ¿Una sumatoria de quiénes? De FI sobre DI y DLI y DSI. ¿Quiénes son estos DLI y DSI? Vendría a ser esto de acá, ¿no? Son diámetros, diámetros de límite inferior y superior. Y como vemos en la pregunta de acá, está usando una tabla, ¿no? Una tabla que dice tamiz número 30, 40, 60, 100, 200. Tamaño del tamiz o abertura del tamiz en centímetros. El porcentaje que pasa y la fracción de las partículas entre dos tamices consecutivos, ¿no? Entonces, esta fracción vendría a ser el FI. Esos diámetros vendría a ser en centímetros el superior y el inferior, ¿no? Y lo reemplaza acá. Entonces, tenemos que utilizar esta fórmula para poder resolver el problema. Vamos a darle esa indicación. Elabora un código en Python para calcular la conductividad hidráulica utilizando la fórmula de Carrier. La fórmula emplea parámetros de factor de forma, relación de vacíos, ¿qué más? Factor de forma, relación de vacíos, fracción de partículas entre dos tamices, abertura de tamices y fracción de partículas entre dos tamices. Y, a ver, vamos a ver. Mm, Y no lo está tomando, ¿no? No está obteniendo la fórmula que nosotros estamos requiriendo. Entonces, ya, ya. Vayamos a otra solución, ¿no? Cuando pasa esto, es peor cuando insistes en solucionarlo de esta forma, editando tu código, y es mejor realizar lo siguiente. Vamos a eliminar el historial y vamos a reescribir la fórmula que queremos obtener el resultado. Y veamos acá arriba. Ujú. Vamos a consultar sobre todas las fórmulas para calcular la conductividad hidráulica. Mm, Vamos a poner buscar fórmulas para el cálculo de la conductividad hidráulica de suelos granulares en el libro de Braja
Das 2010. Y ahora la vamos a poner en search. Ya, y nos va a ir botando todas las fórmulas que se encuentran en el libro de Brájadas, ¿no? Ahora vamos a ponerle mostrar la fórmula de Carrier 2003. Interesante, miren, acá no está obteniendo el mismo resultado que cuando se realizó anteriormente, ¿no? Entonces, vamos a hacer algo aún más interesante que es usar ChatGPT, ¿no? Para obtener la fórmula. Entonces, usando la parte gratuita, ¿no? Vamos a sacar una pequeña captura de la fórmula de Carrier. Y vamos a ver qué obtenemos. Ujú, bien. Esa es la ventaja que tiene ChatGPT, que es el tema de las imágenes, ¿no? Entonces, siempre se puede encontrar alguna dificultad en una de ellas. Hay que usarlas de forma complementaria. Ya, vamos a poner eh, elaborar un código para obtener la ductividad hidráulica en Python con datos desde un Excel. Vamos a ver qué obtenemos. Y miren, esta es justo la estructura que tenemos acá en el ejemplo, ¿no? Que es una fracción, un diámetro del tamiz superior e inferior y tiene el código, ¿no? Y lo usa como pandas. Y también te van a dar el cómo usarlo. Entonces, vayamos a eso. Ya que tenemos el código, lo vamos a copiar y vamos a abrir el Visual Studio Code. Ya. Entonces, ¿hay alguno que ya tenga instalado el Visual Studio Code o que ya haya revisado el archivo, el programa que se le ha enviado en la semana pasada? Todavía no, ¿verdad? Bueno, este es el entorno de Visual Studio Code. Podemos directamente crear un nuevo archivo, podemos abrir uno ya existente, podemos abrir un folder, ¿no? Entonces, acá una buena práctica de programación es trabajar con carpetas, ¿no? Trabajar con folder, no trabajar con archivos nuevos porque luego se van a desordenar. Entonces, vamos a poner si tuviésemos un archivo creado en Open Folder, ¿no? Y si es que no lo tenemos, eligen el lugar donde quieran guardar ese archivo y lo crean, ¿no? Por ejemplo, yo lo voy a trabajar en el escritorio, le voy a poner
sesión uno. Selecciona carpeta, ¿no? Y ya estoy dentro de esa carpeta. Y ahora voy a crear un nuevo archivo, ¿no? Que se va a llamar eh, aplicación-01. Ahora, como les había mencionado ya al inicio de la clase, existen dos terminaciones, que es el punto .py y el punto IPINB. Vamos a ver la diferencia. Ya, como pueden ver, el archivo .py puedes redactar puras líneas de código. Por ejemplo, definir argumentos A y B. Dos puntos y escriben su código, ¿no? Mientras que en el archivo de aplicación tienen algunas otras herramientas adicionales, ¿no? Que es el Markdown, que es para crear títulos. Por ejemplo, yo voy a poner eh, aplicación 01, eh, solución de problema de conductividad hidráulica. ¿Listo? Y luego le voy a poner en crear un código. Y acá ya puedo crear mi código, que es lo que yo había copiado de acá. ¿No? Ah, ya. ¿Y por qué está todo oscuro? ¿Por qué no aparecen los colores así como aparecen acá, ¿no? Es porque tenemos que seleccionar una llave, ¿no? O un kernel que se le conoce, que básicamente es nuestro intérprete, lo que hemos descargado. En este caso vamos a entorno de Python y al intérprete que ustedes hayan descargado, puede ser el 3.10 o el 3.11. En este caso tengo el 3.10.8 y ya está. Entonces, tenemos que importar pandas y nada más, ¿no? Nada más que pandas. Para que puedan importar pandas, eh, previamente se requiere que esté instalado en su PC. Entonces, eso lo van a hacer con Windows R. Les va a aparecer esta carpeta de acá que le van a poner en cmd y van a escribir pip install pandas y le van a dar enter, ¿no? Si es que ya lo tienen instalado y hacen eso, no hay ningún problema, ¿no? Lo único que les va a aparecer es que ya está, el requerimiento ya está satisfecho, ¿no? Y si es que no, les va a aparecer toda la parte de instalación. Y ya está. Ya con eso se puede importar la librería de pandas o el módulo de pandas. ¿Qué más tiene? Tiene la definición del calcular la permeabilidad carrier desde un archivo Excel. ¿No? La hoja se va a llamar hoja uno. Un factor de forma, eso le tenemos que entregar nosotros. Y se calcula la conductividad hidráulica acá usando la ecuación de Carrier. Parámetros van a ser lo que les he mencionado, ¿no? El Excel file, la hoja, el factor de forma y el índice de vacíos. ¿Qué va a retornar? El valor de K. ¿Qué va a hacer? Va a leer el archivo. Tenemos que tener el FI, los diámetros superior e inferior. Y si es que no, te va a aparecer este error. El archivo debe contener las columnas. ¿Qué más tenemos? Vamos a definir una suma igual a cero. Y acá vamos a tener un pequeño ciclo que es para resolver la ecuación, ¿no? Como vemos acá, vamos a tratar ya de una vez interpretar esta ecuación en el programa. A ver. Ya, tenemos primero esta parte de acá. Esto lo vamos a ir borrando de una vez. Delete.
No, como les estoy mencionando, este tipo de archivos ya es cuando quieren compilar o ya tienen todo un paquete de programa bien elaborado, ¿no? Y ahí es más compreso, ¿no? Más corto el programa. Pero de momento, como no tenemos esa necesidad, vamos a trabajar puro en hojas de Jupyter Notebook, que nos permite ir probando, digamos, eso no nos sale. Entonces, copiamos, no lo eliminamos para ir viendo qué es lo que estuvo mal y creamos un nuevo código y pegamos, ¿no? Podemos ejecutar este y luego ejecutar el de acá. Entonces, te permite ir probando si tu código está bien, está mal, si requiere alguna modificación. A diferencia del punto .py, que es para ejecutar el código en sí, ¿no? Cuando ya esté bien elaborado. Entonces, de momento lo vamos a eliminar. Delete. Move to reset. Ya está. Entonces, eso también de momento no es necesario. Bien, como les había mencionado acá, hay que ver cómo está funcionando este código, ¿no? Tenemos primero este ciclo. ¿Para qué es este ciclo? Es para esta sumatoria, ¿no? Sumatoria de FI entre el producto de diámetros elevados a ciertos exponentes, ¿no? En este caso tenemos esta definición, está a modo de lista si se dan cuenta. Acá tenemos el FI, el DLI y el DSI, que son filas con esos valores, ¿no? El denominador vendría a ser el DLI 0.404. Ese es su exponente, y el DSI es el 0.595. Eh, Luego se hace una suma, ¿no? Suma de FI entre el denominador. O sea, básicamente, este ciclo va a hacer que vaya desde el valor I, que es que va a depender en sí de la cantidad de datos que tengamos. Si en el ejemplo nos hubiesen dado, digamos, en vez de esos tamices, desde el número 4 hasta el 200, también se va a poder realizar, ¿no? Justamente de eso se trata la programación, es de obtener la mayor cantidad de escenarios posibles y que tu código te permita resolver todos esos escenarios. A ver, ¿qué más tenemos? Luego tenemos que se multiplica por el factor de forma y el relación de vacíos, ¿no? Que está acá. Es el 1.99 por e a la 4 por 100 entre la suma, que es esa sumatoria, al cuadrado, multiplicado por uno entre el factor de forma al cuadrado, por la relación de vacíos al cubo entre uno más la relación de vacíos. ¿Vale? Entonces, ya está simplificada tu fórmula. Lo único que nos falta hacer es ya aplicar el código, ¿no? Ejecutarlo. Ahora, vamos a ver cómo es que se hace. Y aquí ya les resalto la importancia de usar DeepSeek, ¿no? Quizá nosotros al inicio, y me incluyo, no habría podido escribir todo esto. O si lo habría hecho, me habría demorado, no sé, 2 horas, 1 hora y media, exagerando, ¿no? Porque definir cómo va a resolver tu problema, cómo va a resolver tu ecuación, no es tan sencillo al inicio, ¿no? Es bastante complicado. Entonces, DeepSeek te ayuda o ChatGPT te ayuda para poder definir al menos tu estructura. Igual se tiene que revisar, ¿no? Igual tienes que estar atento, porque si no nos pasaría como con DeepSeek, ¿no? Que nos da un resultado o una ecuación que no es la que nosotros requerimos. Entonces, vayamos ahí. ¿Cómo es que se usa? Te dicen, guarda el código en un archivo llamado carrier.k.py. Y luego en otro archivo o consola puedes hacer esto. ¿Quieres que te genere un archivo Excel de ejemplo y un script completo? Ya. Genérame el archivo Excel. Y ya está, ¿no? Lo descargamos y lo abrimos. Ya, y aquí tenemos, ¿no? Esa es la forma en la que lo va a trabajar el, el código, ¿no? Lo requiere en esta posición. Entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a insertar nuestros datos en esa posición. Tenemos acá que las fracciones vienen a ser 4, 12, 34 y 50. Voy a compartir.
4, 12, 34 y 50. Mira, aquí está en milímetros. Entonces, si tenemos en centímetros, tenemos que convertir a milímetros, ¿no? Y nos faltaría el porcentaje pasante. No es necesario, ¿no? Vamos a colocar acá los diámetros. El DLI vendría a ser el inferior y el SL vendría a ser el superior. Está volteado si se dan cuenta, ¿no? Va de mayor a menor. Y acá está yendo de menor a mayor. De, sí, pues de menor a mayor. Entonces, vamos a invertir esto de acá, ¿no? 50, 34, 12 y 4. Luego acá ponemos abertura del tamiz. Empezamos con el 0.0075, que eso está en centímetros, ¿no? En milímetros ya está acá, ¿no? 0.075. Luego tenemos el 0.15, 0.15 con 0.425, no. Es el 0.15 con el 0.02, o sea, 0.2. Luego viene el 0.02, a ver un momento, 75 con 15, luego 15 con 0.2, 0.2, mi error. 0.2 con 0.425, luego 0.425 con 0.6. Ya está. Y lo guardamos, ¿ya? Tenemos que copiarlo o tenemos que traerlo acá, ¿no? Para que lo pueda leer. Más adelante sí se les va a explicar cómo no va a ser necesario tenerlo en tu carpeta, sino que se va a poder colocar las direcciones de tu carpeta para que lo pueda leer directamente desde el código. Entonces, se ha descargado en... Acá está. Y la carpeta que hemos creado está acá. Entonces solamente lo ubicamos, ¿no? Y aparece acá, ¿no? Ese es el visualizador que tiene el Visual Studio Code para el Excel. Bien, entonces si queremos ejecutarlo, te dicen que uses esto. Vamos a un nuevo código y lo vamos a poner. Hay que hacer, hay que seguir las indicaciones. Ya más adelante con más práctica vamos a poder meter nuestras propias indicaciones. De momento hay que hacerlo tal cual nos dicen, ¿no? Guardar el código en un archivo llamado carrier.k.py, guión bajo k y punto py. Entonces, esto de acá, vamos a copiarlo. Acá vamos a crear un nuevo archivo. Le vamos a llamar, ¿no? carrier-k.py. Y acá lo vamos a pegar. Bien, y esto lo vamos a guardar. Control S. Y ya está. Lo podemos cerrar, no hay ningún problema. ¿Qué más nos dicen? Y luego en otro archivo o consola puedes hacer esto de acá. Cuando se refiere a archivo, se refiere a un punto .py. O consola se refiere al Jupyter Notebook. Y ya está, ¿no? Vamos a ejecutarlo a ver qué es lo que sucede. No siempre se logra el resultado a la primera. A veces, ¿ven? A veces requiere algunas correcciones. Dice, no se encontró mi archivo .xls aquí, ¿no? Lo tenemos como data permeabilidad. Entonces le vamos a cambiar el nombre. Ya, hay que leer el código. Dice, de carrier-k, importar, calcular, permeabilidad de carrier. Ya. Ruta del archivo, ruta de Excel, mi archivo. Eso es lo que no está. Entonces lo vamos a copiar
Le cambiamos el nombre. Estamos en escritorio. Le cambiamos este nombre con mi archivo. Listo. ¿Qué más nos pide? Parámetro de suelo. Ah, en en este ejemplo, ¿qué nos han dicho? Nos han dado datos, ¿no? Nos han dado que el factor de forma es 7 y que el índice de vacíos es 0,6. Listo. ¿Qué más? A ver. Calcular K. El K resultado dice igual a calcular K carrier root Excel. Vendría a ser el archivo. Ya, hasta ahí vamos bien. Hoja datos. Vamos a verificar que eso sea cierto. Si la hoja se llama datos. Y si no, le ponemos. Sí, sí se llama datos, ¿no? Entonces, ya está bien. ¿Qué más? El factor de forma es este valor de acá que le está dando. El E es el índice de vacíos. E imprimir la conductividad hidráulica. Ya. Entonces veamos si es que ahora sí funciona. Y ya está. Obtuvo el valor de 1,19 por E a la cero. Vamos a verificar, ¿no? Como les vuelvo a decir, siempre van a surgir algunos problemas. Y acá resultado el valor de 0,0097 centímetros por segundo. Eso está en también centímetros por segundo, ¿no? Y está bastante diferente. Entonces vamos a revisar la fórmula. Más que nada aquí en su resolución, ¿no? Porque aquí, por lo que veo, el L lo está tomando como si fuese el 0,06 y el S como si fuese 0,04, ¿no? Cuando acá previamente nos habían dicho que el L era el inferior y el S el superior, ¿no? Pero aquí lo está como que invirtiendo. Entonces, para seguir el ejemplo, tenemos que corregir ese valor de ahí. Vamos, abrimos de nuevo el carrier y corregimos eso, ¿no? S y L. S, bueno, estamos haciendo lo mismo, ¿no? Y ahora sí, guardamos y ejecutamos. Y ahora veamos, no se ha guardado, ¿no? Entonces, el asunto está aquí en esto. Ya, vamos a revisar la profundidad. Lo dejamos tal como estaba, de L, de S. Revisamos la fórmula que nos dice. El F vendría a ser la columna de FI. Vamos a abrir el archivo Excel para poder revisarlo con calma. Ya, tiene 50, 34, 2 y 4. Lo hemos colocado al revés. 50, 34, 2 y 4. Para el 50 vendría a ser el 0,075 con el 0,15. Bien. Para el siguiente es el 0,15 con el 0,2. Para el siguiente 0,2 con el 0,425. Para el siguiente 0,425 con el 0,6. Ya, hasta ahí está bien. ¿Qué más? Tenemos que el primer FI que usa es el 4 con el 0,425. Mm, acá está haciendo 0,0425. Entonces, es cuestión de tener bastante cuidado, ¿no? El diámetro acá lo está utilizando en centímetros, no en milímetros, ¿ya? Entonces tenemos que corregir eso de ahí. Hay dos formas, corregimos acá o corregimos directamente nuestra fórmula. Podemos hacer cualquiera, ¿no? Y digamos, hay que elegir el de acá. De ahí quizás si nos da el tiempo podemos elegir la otra forma, ¿no? No hay ningún problema. Entonces corregimos acá, le vamos a poner centímetros, centímetros, ¿qué más? Acá, centímetros, centímetros. El denominador le tendríamos que multiplicar, o mejor dicho, dividir por 10
Es una opción. La otra es modificar directamente acá. Vamos a elegir esta primera opción, entre 10. Y acá el entre 10. ¿Qué más? Luego todo lo demás lo está haciendo bien, si no me equivoco. A ver, vamos a ir probando. Lo de acá no requiere modificarse, por lo que hemos visto. Estamos modificando acá nomás. Y lo siguiente sí es lo que sigue, bueno, me sigue pareciendo curioso acá, que el DLI lo toma como el 0.06, ¿no? Cuando debería ser el 0.0425. Igual vamos a probar. Se guarda y se ejecuta acá. Y nos sigue pareciendo 1.19. No, parece que no se está actualizando, ¿no? Entonces, de nuevo acá. Ah, control S y cerramos. Ahora, tampoco. Resultados 4. Ya. Entonces, vamos a modificar también al archivo. Lo vamos a colocar en centímetros. Básicamente a todo les agregamos un cero, ¿no? Cerramos y volvemos acá a Carrier. Tenemos que acá ya no necesita esta división. Ujú. A ver, verifiquemos. Ha variado, ¿no? Ya está en el orden, pero sigue modificándose la cantidad, ¿no? Y me parece que es por ese tema de los exponentes. Entonces, algo práctico también podría ser cambiar la posición de estos exponentes. A ver qué sucede. Esto no está actualizándose bien. Ya. Y volvió a cambiar, ¿no? Conductividad hidráulica 1.2025 por 10 a la menos 2. Ya tenemos, a ver, vamos a verificar la fórmula de nuevo. Tenemos factor de forma 7, correcto. Índice de vacíos 0.6, 0.6 y veamos parte por parte. Ya, tenemos suma de FI, denominador DLI a la 0.595 y 0.404. Abrimos de nuevo el Excel. Ya, y acá veamos. Comparemos con el ejemplo. Dice, DLI elevado a la 0.595. DLI elevado a la 0. Nuestro DLI acá es 0.0, en este caso 0.4. No, estamos acá en el último caso. 0.0425 es nuestro DLI. Está elevado a la 0.595. Acá tenemos DLI elevado a la 0.595. Está correcto, ¿no? El DSI vendría a ser el 0.06. El DSI está elevado a la 0.404, 0.06 elevado a 0.40. Está correcto, ¿no? Hasta ahí vamos bien. A esto le corresponde el 4, ¿no? Y, y vamos a hacer también algo interesante.
Acá cerramos un momento y vamos a imprimir. Print, suma. Y vamos a ver qué es lo que está pasando. Y si es que eso no lo corre ya es por algún tema del... ¿Ves? El de acá no lo está compilando. Entonces vamos a aplicar otra solución. ¿Ya? Esta no está funcionando. Como ya lo tenemos acá en modo de función, copiamos y creamos, ¿no? Es lo bueno del Jupyter Notebook, como les había mencionado. Pueden crear nuevos pedazos de código e ir probando. Entonces, acá tienen la definición de la función, tienen toda la estructura que hemos visto y acá vamos a crear cómo correr esta función. Prácticamente necesitamos solo esto. ¿Y qué es lo que vamos a variar? El Excel file vendría a ser mi archivo, ¿no? Mi-archivo. Estos argumentos vamos a ir modificando punto .xlsx, entre comillas. La hoja va a ser datos. Verificamos acá. Sí, datos. El SF es 7. Ujú, es 7. Y la relación vacío es 0.6. Bien, ahora sí, vamos a probar. Primero el de acá lo ejecutamos. Y el de acá lo corremos. Uy. Ah, pandas, ¿no? Vamos a importar pandas. Import pandas as pd. Listo, acá. Pareciera que por default ya le está dando valores, ¿no? Vamos a ver si funciona. Si no, vamos a corregir ese detalle. ¿Qué más tenemos? El archivo debe contar con una CFI, DLI y DSI. ¿Y cómo está? FI, DLI. Ah, centímetros, ¿no? Centímetros y centímetros. Y ahora, ahí está. Eso era lo que quería observar. El primer producto lo está botando como 5000, cuando debería ser 81. O en todo caso, ¿no? El 81 debería ser el último. Entonces, hay un problema acá, ¿no? Este es el problema. No se está ejecutando correctamente esto de acá. ¿Y a qué se debería? Yo veo que es por el tema del porcentaje, ¿no? Estamos poniendo la fracción como un número entero cuando debería ser como un porcentaje. Entonces, acá le vamos a poner 0.01 por. Esa es una primera corrección. ¿Qué más tenemos acá? En la hoja de Excel. El DLI sí se está elevando a su valor, 0.595 por diámetro inferior, 0.404, ujú, 0.595 y ya está, 0.04, 0.06. Ya. A ver, vayamos a probar de nuevo. Ya están valores de orden un poco más cercanos, ¿no? De todas formas sigue bastante lejos. Pero vamos a regresarlo como estaba. Y ahí obtenemos esos valores. A ver, ya me está haciendo dar este valor acá. Una operación rápida, vamos a ver qué es lo que está pasando. 4 entre 0.06 elevado a la 0.404 por 0.0425 elevado a la 595, 0.81. Entonces, hay un tema acá, ¿no? Un tema en las operaciones.
404,595. Ujú. Veamos. 4, 0.0425, 0.06. Ya, ya eso está bien. Entonces, me parece que aquí es un tema de las operaciones. Y aparte de ello, por si acaso lo ubicamos los paréntesis y volvemos a leer eso, ¿no? De aquí dice factor de forma, el SF. No le vamos a poner el valor, no le vamos a poner este valor. Mm, ya, SF igual a 7 y E igual a 0.06, 0.6. Y está variando. Ya tenemos el Excel file, eso ya está bien, esto lo tenemos que corregir. Acá estamos dando como nombre mi archivo también. Sheet name hoja, vamos a ponerle datos y vamos probando. 81. Entonces debe ser esto de acá. Tampoco. 0.01, 1.99. Ya. 7, 0.6, hoja datos, mi archivo Excel. DLI. Sí, nos debería resultar 81, ¿no? Nos está botando 75. Me parece que aquí ya es un tema de los decimales, que no le está tomando bien. Ujú, 0.0425. 4, 12. Por aquí habremos tipeado mal, quizás se nos ha escapado. 0.0425, correcto, 0.06 y el 4%. Ya va bien. Luego tenemos al 12 con 0.02, 0.0425, también correcto, correcto y correcto. Ya 5.34, 12. 440, 209. Mm, Esa estructura es lo que está tomándole mal entonces. No está reemplazando bien los valores. Y ahorita, ¿cómo lo identificamos con esto? Vamos a imprimir cada uno de ellos. FI, vamos a imprimir el DLI y el DSI. Listo. Ya, ahí podemos ver.
Entonces tenemos, miren, en la primera está tomando al 50, al 0.075, ese vendría a ser el último de acá, ¿no? 50, 0.0075, 0.015. La siguiente está tomando como... Ah, y el resultado 50, ¿no? 50-13. Allá, entonces lo de acá no es necesario. Ahora sí. Ahora sí tenemos, ¿no? 50-13.8. El siguiente vendría a ser 2009.5, pero nos está botando 7023. ¿Por qué? El siguiente debería ser 34 con 0.02 y 0.015, ¿no? Mira, acá está. 34. El D1 es 0.015, correcto. El otro es 0.02, correcto. Pero acá el cálculo lo hace mal, ¿no? Lo hace con 7023. Ya, algo está pasando ahí entonces. Con el siguiente, el 12. 12 con 0.02, 0.0425 y también lo calcula mal. Ujú. Y el último, el 4. 4 con 0.0425, 0.06, pero lo calcula mal. Qué interesante eso. Algo está generándole problemas, ¿no? Quizá denominador igual a DLI elevado a la 0.595. Esto está fallando, ¿no? Entonces, no hay problema, lo podemos corregir. Veamos acá. Denominador igual a DLI, el primerito funciona y luego el siguiente es el que genera el inconveniente, ¿no? Vamos a ponerle suma igual a más FI, le podemos modificar esto. O también le podemos consultar a ChatGPT, ¿no? Esa parte del código que hice, veo que está adaptando el código, está en centímetros, también está imprimiendo los valores para verificar cálculos. Dice, aquí invertiste los exponentes. Sí. Ujú. Ah, ya. El DLI no lo está definiendo bien. Row DLI. Y acá es donde se está complicando. Mm, u- Una solución práctica vamos a hacer de esta forma. De momento, ¿no? De momento para ver qué es lo que está pasando. Borramos esto y ponemos acá. Mm, por DLI, denominador, esto de acá es el problema. Le escribimos acá. Esta parte del código no está realizando correctamente las operaciones. A ver qué nos dice. Ujú. Aquí tengo una solución más práctica. Un momento. Veamos acá. Y aquí tenemos, ¿no? Este bucle. Tenemos este código que es mucho más limpio, ¿no? Que también se ha obtenido desde el DeepSeek. Al parecer, no lo ha, no lo hemos podido obtener en esta ocasión, ¿no? A ver, vamos a ver qué es lo que nos dice.
dice, la función que has proporcionado implementa una versión más compleja, más completa y actualizada de la fórmula Carrier, ¿no? Para calcular la conductividad hidráulica. Y aquí te explica cada parte del código. Muy bien, entonces vamos a utilizar esta parte de acá, este código de acá. En este caso, esta es la última versión. ¿Qué nos dice? Definir la conductividad de Carrier. Aquí tenemos los argumentos. ¿Qué más? Te dan una condicional. Que en caso de encontrar valor, te dicen, no, las listas sí deben tener el mismo tamaño. ¿Qué más? Te dicen, de acuerdo a la relación de vacíos o si es que te dan porosidad. Te aplican esta sumatoria, ¿no? Que es mucho más simple que la anterior. Te dan el cálculo de la permeabilidad y el ejemplo de uso, ¿no? Entonces vamos a ejecutar este código de acá. Para ello ya tenemos este archivo de acá. Nos dicen que necesitamos, a ver, colocar la llave. Ya está. Y ejecutar. Acá debemos colocar las fracciones, ¿no? El FL. Entonces tenemos acá, vamos a colocar el 0.04. ¿Qué más? El 0.12, el 0.34 y por último 0.50. El de límite inferior, ya 0.05, acá está diferente, ¿no? Para el 0.04 tenemos el 0.06, el menor que vendría a ser el 0.0425, él le corresponde al 0.06, luego sigue el 0.6, 0.06 con el 0. Acá no, acá el 0.0425 con el 0.02, ¿no? Y así vamos armando el 0.02 con el 0.15, 0.15. Y por último, el 0.015 con el 0.0075. El factor de forma tiene 7. La porosidad no nos dan el E. El E que vendría a ser 0.6. A ver, vamos a probar. Acá corregimos el E igual a E, ¿no? Igual lo tenemos 1.66 igual que el anterior, ¿no? Y aquí sí ya es por un tema de, veamos, 0.04, 0.12, 0.34, 0.50. De aquí vamos a ver qué es lo que está pasando acá. Ujú. Mm, Acá tenemos el 100, uno entre factor de forma elevado al cuadrado. Toda la fórmula está correcta, ¿no? Acá quizá el tema de los milímetros. Ahí probamos. Y se corrigió. Ya estamos en, ¿cómo se llama? En el orden, pero nos falta la precisión, ¿no? Y eso ya está en este tema de los exponentes. Sumatoria de L de F. Factor entre dl por ds. Ujú. Acá no tenemos, vemos que no están elevados a los factores, ¿no? Es f entre dl elevado a la 0.04, y el ds elevado a la 0.595. 595. Se ha corregido un poco. A ver qué más. Acá la fracción. Y por último tenemos a ver, vamos acá. Esto debería ser, ¿no?
Así debería ser. Sí, está prácticamente igual, ¿no? ¿Qué más tenemos? 0.04. Ah, aquí es en enteros. 12, 34 y 50. 19. La ubicación de esto. Ejecutamos. Y ahora sí. Ahora sí. 9.585 y 9.7. Ahora, ¿por qué está saliendo esta diferencia, no? Primero hay que verificar el orden. Eso está en 0. O 9.7 por eso a la menos 3 y aquí está por eso a la menos 2. Y vendría a ser por este 100, ¿no? Ya lo estoy expresando en estas unidades de centímetros por segundo. Ya. Está en 0.9, sigue en centímetros y acá corregirlo con el 10. Ujú. Listo. Ahora, ¿por qué está saliendo acá 9.7? Vemos que en la fórmula lo que están utilizando son valores aproximados, ¿no? Este 0.0133, por ejemplo, ya está redondeado con sus decimales. Si usáramos simplemente el 0.0133, nos sale esto, ¿no? Pero ya usando todos los decimales como lo hace el Python, nos va a salir con este nuevo valor, ¿no? Que están bastante cercanos, ¿no? 9.6 con 9.7. Entonces, esa estructura de código se obtiene a partir de el DeepSeek, el ChatGPT, entre otros, ¿no? Pero nosotros ya tenemos que irle modificando, irle cambiando algunos valores según nuestros requerimientos. Y es lo mismo que vamos a hacer en la programación eh, de los cálculos para los ensayos, ya sea el ensayo de, de granulometría, el ensayo de límites, el ensayo de Proctor, el CBR. En todos ellos vamos a primero tener una estructura del código y luego le vamos a ir dando algunas modificaciones. Y van a ver que poco a poco se van a ir dando cuenta de qué cosas se tienen que modificar, ¿no? Como en este caso, que quizá nos dan un código, pero nosotros tenemos otros factores. ¿Dónde lo cambio? Entonces ya, vas al argumento y lo cambias, ¿no? O quizá no tiene el mismo nombre de mi archivo, ya. Entonces vienes acá y lo cambias en el nombre de tu archivo, ¿no? Como hemos visto acá. O quizá no está escrito o no está ordenado como el mío. Tenemos que invertir el orden, ¿no? Empezar con 50 y terminar en 4. También se le puede modificar, ¿no? Y así, se le hacen estas modificaciones para que ya se pueda resolver el problema, ¿no? Siempre van de la mano. Primero buscar tu estructura en ChatGPT o en DeepSeek, que vendría a ser las herramientas más fáciles, ¿no? Incluso si es que hay alguna parte del código que no se entienden, pueden instalarse esta extensión que se llama el CodeGPT. Con el CodeGPT, ustedes básicamente señalan una parte del código que quieran entender, o si no, todo el código de frente y le ponen, ¿no? Explicar el código. Y en este caso estoy usando el Gemini, ¿no? Y el Gemini te dice, esta función toma como entrada las fracciones de partículas, los diámetros inferiores y superiores de cada fracción granulométrica, un factor de forma y opcionalmente la porosidad o la relación de vacíos, ¿no? Realiza una validación inicial para asegurarse que las listas de fracciones y diámetros tienen el mismo tamaño, calcula la relación de vacíos, y si no se proporciona ni E ni N, lanza un error, ¿no? Que es lo que hemos visto acá. Y así te va explicando parte por parte el código, ¿no? Es cuestión de sentarse a revisar el código, a tratar de leer toda esta información e ir entendiendo poco a poco, ¿no? Hemos empezado con un ejemplo bastante rebuscado, por decirlo así. Es como para mostrar el alcance que puede llegar a tener el ChatGPT, ¿no? Que puede encontrar estas fórmulas en internet o le puedes poner la imagen para que te lo transforme en código. Tiene todas estas aplicaciones. Ya es cuestión de nosotros irle adaptando a lo que nosotros necesitemos. Entonces, hasta ahí, ¿alguna consulta? Ya estamos a un minuto de terminar las 2 horas de la primera sesión.
Sí, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿O qué les ha parecido la clase? Ha estado bastante complicado encontrar la solución, pero es mejor iniciar así con un problema bastante complejo eh, para poder ver el alcance que puede tener estas herramientas, ¿no? Hay quizá unas palabras de cierre de parte del grupo Blarsac. Ya estamos culminando con la sesión. Sí, bueno, eso sería todo, estimado. Muchísimas gracias por su asistencia. Gracias, José, por la sesión de hoy día. Estuvo muy interesante. Ya saben, muchachos, las personas que están interesadas por el curso, por favor, escribirnos al número de WhatsApp que está ahí en los grupos para poder darles mayor información y para que puedan acceder a los materiales y las clases que son las 3, 4 y hasta las 7, ¿correcto, José? Sí, sí, correcto. Ya, listo. Eso sería todo. Gracias. Hasta luego.